El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Prevención y mitigación del COVID-19 en lugares de trabajo. Este es el quinto de una serie de webinars que se han realizado en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de los temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de personas. Este webinar será impartido por el abogado Fernando García Granara, especialista en legislación laboral y diálogo social de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. Durante el webinar se abordarán temas como recomendaciones prácticas y colaborativas de evaluación de riesgo en cada centro de trabajo y a fin de adoptar cambios positivos y asegurar una respuesta adecuada frente al COVID-19. Si tiene preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través de los enlaces que serán publicados en el chat. Cedemos la palabra al especialista García. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al Ministerio de Economía de El Salvador por la invitación que ha cursado a nuestra oficina de la OIT para participar en este seminario virtual en un tema de actualidad que requiere una participación de empleadores, trabajadores y gobierno para hacer frente a la emergencia de la enfermedad del coronavirus y poder adoptar medidas en los centros de trabajo, lugares de trabajo que permitan afrontar en forma adecuada los riesgos que origina esta enfermedad. Ya el tema de la seguridad y salud en el trabajo había sido planteado como una prioridad a nivel internacional. Y justamente se había tratado el tema en el curso de la reunión del año pasado en la Oficina Internacional del Trabajo. Voy a seguir con la presentación. Y se había planteado que la seguridad y salud en el trabajo fuera una prioridad para los países. Y si ustedes advierten en este cuadro, aparecía como respuesta a los desafíos y las oportunidades que plantea. ¿Sí? Disculpe, Fernando, se ha quitado la presentación. Le pido nuevamente pueda compartirnos la pantalla. Claro que sí. Gracias. ¿Ahora sí? Ya podemos visualizarla, muchas gracias. Correcto. Entonces, mencionaba que el enfoque de la seguridad y salud en el trabajo había pasado a ser una prioridad para los países, a tal punto que la Organización Internacional del Trabajo lo había considerado como uno de los principios fundamentales en el desarrollo de las relaciones laborales. Y ya se planteaba la necesidad, como ustedes advierten en este cuadro, de anticipar los nuevos riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, por las nuevas modalidades de trabajo, la apertura de la economía, o situaciones que se originaban con riesgos a propósito de nuevas modalidades de trabajo. Pero no se había previsto un riesgo biológico como el que nos afronta en este momento, que ha traído una serie de medidas en los países a propósito de los confinamientos, restricciones de circulación, restricciones a los centros de trabajo para el funcionamiento. Y hay necesidad de adoptar medidas de carácter sanitario
que son la prioridad para preservar la salud y la vida de las personas. Esto ha sido prioritario por los gobiernos y se han venido dictando una serie de medidas justamente dirigidas a restringir la circulación de las personas y a restringir o a reducir, no solo a prevenir, sino a mitigar, contener el avance de esta enfermedad. Yo quisiera plantear el tema de la lista de comprobación como una herramienta práctica que tiene la Organización Internacional del Trabajo, partiendo justamente de identificar tres tipos de medidas que se han venido dando en el curso de este tiempo en los países. En primer lugar, la necesidad de establecer un plan de reapertura gradual de los sectores económicos. Y hay medidas que ya se vienen dictando por los gobiernos. En el caso de El Salvador, hoy precisamente se inicia la fase 1 de reapertura económica. En otros países ya se ha planteado la aplicación, el paso por diferentes fases. En algunos países se denomina desescalada, en otros países reapertura inteligente, en otros países es retorno a la nueva normalidad, pero parten de un planteamiento estrictamente económico, es decir, cuáles son las áreas económicas que deben estar sujetas a una reapertura gradual. Este enfoque es un enfoque que lo que busca es regresar a las actividades regulares que tenían los países. Un segundo tipo de medidas son los protocolos de bioseguridad o las disposiciones sanitarias y laborales que deben cumplir los centros de trabajo, los lugares de trabajo, para adecuarse a esta reapertura gradual, a este regreso a la normalidad. Y en este caso, sí hay que hacer notar que la seguridad y salud en el trabajo, la protección de los trabajadores y de quienes participan en el proceso productivo de los centros laborales, se convierte en un requisito para la reapertura y para la sostenibilidad de esa operación económica. Es decir, que la empresa debe mantener el cumplimiento de estas disposiciones sanitarias y laborales en forma permanente. Y están sujetos a una supervisión del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, particularmente en el caso de El Salvador, de la Dirección General de Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Previsión Social. Estos protocolos de bioseguridad comprenden ya algunas disposiciones sobre evaluación de riesgos en cada centro de trabajo y generan las obligaciones para las empresas, los centros de trabajo, de tener lo que se llaman planes COVID-19. Planes para afrontar el riesgo COVID por centro o lugar de trabajo, que es el tercer tipo de requerimiento o consecuencia de estos protocolos de bioseguridad. Llegar a que cada centro de trabajo pueda elaborar un plan COVID. Y para ello requieren de la participación de los comités de seguridad y salud ocupacional para elaborar los planes de riesgos, hacer un mapa de riesgos, una evaluación de los riesgos, una graduación de los riesgos, justamente para la adopción de medidas en el curso de los próximos meses y que son necesarias para la reapertura justamente del proceso productivo. Pero ello no supone hacer solo un plan, sino va a requerir de un seguimiento, que este plan pueda tener un monitoreo y evaluación de estos comités de seguridad y salud ocupacional y de la propia empresa. Y naturalmente se convierten también en requisitos para la continuidad de la operación económica, que va a ser objeto de supervisión por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. En el enfoque de la Organización Internacional de Trabajo a la seguridad y salud en el trabajo, aparecen como base de desarrollo las normas internacionales, los convenios internacionales de trabajo
sobre seguridad y salud. La Organización Internacional del Trabajo ha adoptado más de 40 normas internacionales que abordan específicamente el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Pueden clasificarse estas normas como relacionadas a los riesgos específicos, convenios sobre prohibición del asbesto, cáncer, sustancias químicas, o normas internacionales referidas a sectores específicos o ramas de actividad como la agricultura, construcción, minería, bien referidos a los principios y resultados generales, como gestión de la seguridad y salud en el trabajo, inspección, servicios sociales, y aquellos que han sido calificados como normas internacionales que abordan principios fundamentales. Estos son 3. Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981 y su protocolo de 2002, normas internacionales ratificadas por El Salvador. El convenio sobre servicios de salud en el trabajo, que ha adquirido, en el caso de esta pandemia, una actualidad y una necesidad de su planteamiento, desarrollo y protección a propósito de los servicios de salud que son requeridos. Y el convenio número 187, que se refiere al marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, que comprende aspectos referidos a la cultura de seguridad, la existencia de una necesidad de una política nacional, de un perfil nacional de seguridad y salud, y que se puedan adoptar estas políticas, estos programas como parte del desarrollo de las actividades de los gobiernos, trabajadores y empleadores en el marco de la seguridad y salud en el trabajo en el país. Estas 3 son las normas principales, son principistas, pero desarrollan una serie de tareas vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo en las empresas, en los centros de trabajo. Y el convenio 155 sobre salud y seguridad en el trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, convenio 161 sobre servicios de salud en el trabajo y convenio 187, como mencionaba, sobre marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. El convenio 155 y su recomendación 164 hacen referencia a las responsabilidades y funciones de los empleadores y también a los derechos y responsabilidades de los trabajadores, es decir, la seguridad y salud en el trabajo en sus aspectos jurídicos a cumplir en cada país. Y es importante destacarlo porque el enfoque que tiene este convenio 155 es un enfoque de prevención de riesgos. Es el primer convenio que recoge la figura de la necesidad de introducir un modelo de planificación, de realización, de verificación, de actuación, de la gestión en la seguridad y salud en el trabajo, que es una expresión temprana del enfoque de los sistemas modernos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, basados en la evaluación de los riesgos. Entonces, este convenio 155 introduce a la seguridad y salud en el trabajo aparejado de la necesidad del principio de prevención de los riesgos laborales. Y establece justamente funciones y responsabilidades de empleadores y derechos y responsabilidades de los trabajadores en este marco, en el marco de la necesidad de la prevención, de la contribución y participación en las medidas de prevención en cada centro de trabajo. En el caso de El Salvador, efectivamente, se ha ratificado este convenio 155 en el año 2000 y el protocolo del 2002 relativo al convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, que fue ratificado por El Salvador el 22 de julio del año 2004. Y en el plano nacional, además de la ratificación del convenio, la Ley de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, aprobada en el año 2010, justamente se basa en este principio de prevención recogido en el convenio 155. Y así se desarrollan también los reglamentos. El reglamento de gestión de la prevención de riesgo,
el reglamento para la verificación del funcionamiento y mantenimiento de generadores de vapor, el reglamento para la acreditación, registro y supervisión de peritos en áreas especializadas y empresas asesoras en prevención de riesgos ocupacionales, y el reglamento general de prevención de riesgo en el trabajo. Todos estos reglamentos dictados, algunos como normas técnicas, otros como reglamentos de la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo. Y establecen justamente la necesidad de la participación de trabajadores y empleadores en la elaboración de las medidas para hacer frente a los riesgos laborales en los centros de trabajo. Además, recientemente se ha aprobado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador el Protocolo Integral de Prevención de Riesgos Biológicos en los lugares de trabajo. Esto ha sido aprobado por el Ministerio de Trabajo hace unas semanas, que es aplicable a todo centro de trabajo público, privado o institución autónoma, y que nuevamente se refiere a la activación de los comités de seguridad y salud ocupacional. Ya habían sido previstos en la Ley de Prevención de Riesgos y en los reglamentos como mecanismos bipartitos de adopción y seguimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo en cada centro laboral. Y establece además este protocolo referencia a medidas de distanciamiento, higiene, limpieza y desinfección, formación y comunicación de los trabajadores, uso de equipos de protección personal o reglas para el ingreso al centro de trabajo tanto de los trabajadores como de los visitantes. Todo ello en función de la necesidad de tener un programa de prevención de riesgos ocupacionales. Y naturalmente, lo que habíamos adelantado, la necesidad de que este programa sea objeto de seguimiento y monitoreo. Es decir, el programa de prevención de riesgos, ahora con un enfoque COVID, no es una tarea que se realice exclusivamente para la reapertura del centro laboral, como un requisito formal, sino va a tener que ser desarrollado y seguido durante todo el tiempo que se requiera estas medidas de prevención, por un lado, y de contención. Es decir, hay un seguimiento en los próximos meses de este programa de prevención que tengan las empresas. Y supone a corto plazo un requisito que va a tener que ser desarrollado y supervisado por las propias empresas, por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, prácticamente a diario. Porque, por ejemplo, el ingreso al centro de trabajo de los visitantes, de los trabajadores indirectos o de los compradores o proveedores va a ser diario. La línea de producción también requiere de un seguimiento diario. Entonces, se trata de un programa de prevención actual, es un programa vivo, que va a tener que ser objeto de seguimiento regularmente por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y por la empresa. Decimos, como requisito de reapertura y de mantenimiento de esa operatividad, en tanto que la seguridad y salud en el trabajo se convierte como un requisito de continuidad de las operaciones económicas. La Organización Internacional del Trabajo ha planteado el retorno seguro al trabajo presentando una serie de instrumentos y recomendaciones prácticas a nivel internacional para que puedan ser acogidos por las empresas, los centros de trabajo, trabajadores y empleadores en justamente este regreso, esta reapertura a las actividades económicas. En este caso, vamos a hacer una presentación de la lista de comprobación para la prevención y mitigación del COVID en el trabajo, que es un instrumento práctico lanzado en abril de este año y que se complementa también con otras herramientas lanzadas por la Organización Internacional del Trabajo, como la de el regreso al trabajo en forma segura, guía para los empleadores sobre la prevención de la COVID-19, publicado en mayo
pasado, y la reciente herramienta que es 10 puntos para un retorno seguro al trabajo, que fue publicada el 26 de mayo del 2020. Todas estas son herramientas prácticas que se complementan entre sí, pero que tienen por finalidad ubicarse dentro de los centros de trabajo para hacer recomendaciones de evaluación de riesgos y de preparar naturalmente ese plan COVID o ese programa que va a ser objeto de seguimiento en cada centro laboral. La lista de comprobación vamos a seguirla en un momento. El regreso seguro al trabajo con una guía de empleadores también la pueden consultar. Y la herramienta de los 10 pasos seguros, que es la última herramienta que tiene la Organización Internacional del Trabajo, que hace una serie de recomendaciones para los centros de trabajo, como por ejemplo el establecimiento de un equipo bipartito para el retorno al trabajo, decidir quién regresa al trabajo y cómo, la adopción de medidas de organización e ingeniería, medidas de limpieza y desinfección, medidas de higiene personal, la provisión de equipos de protección personal y el seguimiento práctico para su uso efectivo, la vigilancia de la salud, factores de riesgo psicosocial y otros riesgos que pueden presentarse con ocasión de esta emergencia, planes de emergencia y evacuación, y esto es sumamente importante porque hay necesidad de establecer planes de emergencia en la medida en que el aforo y las condiciones de trabajo cambian. Esta nueva normalidad, el retorno gradual a las operaciones, origina un cambio en la organización de la empresa, tanto en las cuestiones de aforo, por ejemplo, que se van a reducir, los ambientes, la utilización de los ambientes, y eso va a originar que en caso de emergencia o evacuación haya necesidad de establecer también un plan actualizado. Y luego lo que veníamos adelantando, la necesidad de monitorear y dar un seguimiento a las medidas de prevención y control. Todo ello en función de establecer una identificación de los riesgos y además establecer una jerarquía, una prioridad, una graduación de los riesgos para que las medidas puedan, desde la eliminación de riesgo como medida más efectiva hasta la puesta en práctica en el centro de trabajo de medidas como la utilización de equipos de protección personal que no eliminan el riesgo, pero sí lo reducen. A la par de medidas administrativas, limpieza regular, por ejemplo, higiene personal, señalización, como medidas administrativas, o medidas de organización en el centro de trabajo, como redistribución de los puestos, entrada y salida escalonada para adecuarse a estas normas sanitarias de limitación de la conglomeración y el grupo de personas que están expuestas o que pueden estar expuestas, y medidas de ingeniería interna como ventilación, por ejemplo, que es el caso de los aires acondicionados, la necesidad de que se pueda abrir a espacios o al aire no acondicionado, no artificial. Y claro, la eliminación de riesgo como el teletrabajo, porque permite que el trabajador no se encuentre en el lugar de trabajo. En todo caso, se trata efectivamente de dar una jerarquía de control de riesgos para llegar luego, naturalmente, hacer un proceso de análisis de riesgo, de identificación del riesgo en cada centro de trabajo, en las ubicaciones en que se puede encontrar, luego evaluar ese riesgo, evaluarlo, adoptar prioridades, como veíamos hace un momento, la necesidad de establecer grados en las medidas, tanto de eliminación como reducción de riesgo, y luego cómo gestionar ese riesgo, que sería el programa. Cómo se gestiona al interior de los centros laborales la aplicación de esas medidas que serían una gestión de riesgo. No estamos hablando aquí de un sistema propiamente de gestión de riesgo, sino más bien de medidas dirigidas a gestionar el riesgo al interior de cada centro de trabajo. Y estamos advirtiendo que se trata de centros de trabajo de pequeña
y mediana empresa, microempresa y gran empresa. Es decir, todos los centros laborales, todos los lugares de trabajo están sujetos a estas normas sanitarias y laborales para la reapertura y por tanto van a tener que realizar este tipo de análisis y evaluaciones de riesgo. La lista de comprobación que mencionábamos hace un momento es la lista para evaluar riesgos COVID. Es una propuesta, naturalmente, es una recomendación. Y es una recomendación para la gestión del riesgo, para implementar acciones prácticas que permitirían la mitigación en este caso, ¿no? No solo la prevención, sino la contención de la propagación de la enfermedad en el lugar de trabajo. Y depende de una cooperación entre quienes participan en el centro de trabajo, empleadores, supervisores, trabajadores, para identificar las medidas a adoptar luego de una evaluación de riesgo y para prepararse, mejorar la preparación y respuesta al COVID. Y claro, en el caso de El Salvador, el mecanismo que establece tanto la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo como los reglamentos y el protocolo de bioseguridad es la participación, digamos, la activación o reactivación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, o bien la participación de los delegados de seguridad en este proceso. Lo primero es identificar un equipo. El equipo que pueda incluir gerencia, supervisores, representantes de los trabajadores y personal responsable de la seguridad y salud en la empresa. Brindar información y capacitación a este equipo sobre la tarea que va a tener, que es la de hacer el mapa de riesgos y evaluar los riesgos que tienen los centros laborales. Y aquí lo que se plantea es una lista de comprobación a través del seguimiento de 4 etapas, 4 pasos. En primer lugar, establecer una política, una planificación y una organización para elaborar un plan. En segundo lugar, propiamente lo que sería la evaluación de riesgo, la gestión y la comunicación de estas medidas. Identificar las medidas en una tercera fase, prevención y medidas de mitigación. Y en cuarto lugar, hacer un plan también para casos sospechosos o confirmados del COVID en los centros de trabajo. Todo ello para llegar a lo que habíamos identificado como un programa de trabajo, como un plan de trabajo frente al COVID. En algunos países se propone que se conforme un comité COVID, que puede ser paralelo al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En otros países es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo quien asume esta función o debe asumirla. En algunos países se están activando los comités, estableciendo normas que permiten su rápida constitución y conformación y su información a la administración del trabajo, a las autoridades, tanto de salud como de trabajo. Pero lo más importante es que los centros de trabajo puedan preparar estos planes o programas de riesgo frente al COVID. Es a ello a lo que va dirigida las herramientas prácticas. Incluso se pueden encontrar diferentes recomendaciones también dadas por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estados Unidos, la OSHA, que hace unos meses también hizo recomendaciones prácticas para protocolos de bioseguridad, o también disposiciones, recomendaciones de la Unión Europea para la adopción de medidas sanitarias y laborales con ocasión de la reapertura de las actividades laborales, vinculadas justamente al establecimiento de un programa COVID en cada centro laboral. Es decir, las recomendaciones prácticas, y en este caso, en el caso de El Salvador, el seguimiento de la normatividad legal interna
y normatividad internacional, supone la participación de las empresas y los comités en la elaboración de estos planes de trabajo COVID, de respuesta al COVID. Y en una primera fase, la lista de comprobación recomienda algunos aspectos a desarrollar, como identificar cuáles serían los compromisos que va a tener el centro laboral, es decir, los compromisos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo, las responsabilidades que tiene cada una de las partes, en este caso trabajadores, gerencia, para la reducción de riesgo a la exposición y hacer frente al COVID. Hay que desarrollar un plan de preparación y respuesta para la preparación frente al COVID, considerando todas las áreas de trabajo y tareas desarrolladas por los trabajadores, así como las fuentes de exposición potenciales. Es una identificación, en primer lugar, de cuál es el área de trabajo en la que desarrolla la empresa sus actividades. En tercer lugar, la consulta o tener la posibilidad de consultar a los servicios de salud ocupacional, a las autoridades públicas, que en este caso sería el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para tener el seguimiento de las reglas que justamente están establecidas en el protocolo y en los reglamentos. Es decir, no se trata de elaborar únicamente un plan interno de la empresa, sino que esto debe tener un marco de seguimiento de las normas sanitarias y normas laborales. Luego, contar con un sistema de información al interior de la empresa que permita también esta comunicación con los servicios de salud y con los servicios laborales. Y el mapeo de la zona del peligro, de la identificación del peligro, del mapa de riesgo que se generaría en la empresa, en las operaciones. Todas las operaciones y todos los puestos pueden tener o pueden estar expuestos a un peligro. La cuestión es establecer cuál es el grado de riesgo, ¿no? Es decir, la probabilidad y la consecuencia de no controlar ese peligro. Por ejemplo, si estamos ante un piso resbaloso o si estamos ante una área que esté expuesta a una presencia de un numeroso grupo de personas, ¿no? que tendríamos que limitarlas. Aquí estamos propiamente ante la identificación de cuáles son las operaciones y los puestos de trabajo en la empresa para identificar los peligros que pueden darse. Luego, un plan de contingencia. Este plan de contingencia es comenzar a revisar cuáles serían las emergencias que pueden darse en la empresa, identificados los peligros. En algunas empresas la promoción del teletrabajo aparece como una cuestión esencial y básica para minimizar la propagación del virus en el lugar de trabajo. Y si no se puede hacer el teletrabajo, pues establecer la posibilidad de turnos adecuados que permitan la incorporación de los trabajadores en las actividades. Y desarrollar un plan de acciones en los casos de identificación de casos confirmados, que debe incluir reporte, monitoreo, desinfección, de acuerdo a las directivas nacionales de seguridad y salud. Se propone también, naturalmente de acuerdo con las reglas nacionales, la posibilidad de ofrecer licencias remuneradas o suspensiones que van a terminar y que van a originar la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo, y luego establecer un monitoreo y evaluación de las estrategias. Estamos identificando aquí una primera fase que son tareas a realizar dentro de lo que sería una política de la empresa,
una planificación frente al COVID, qué es lo que hay que hacer y cómo se organiza. Esta es una primera fase de identificar las tareas a realizar. Y se plantea justamente una segunda fase ya vinculada a la evaluación de riesgo, a la gestión y a la comunicación. La lista de comprobación pasa a un checklist a cuáles son los riesgos potenciales con las personas participantes en el trabajo. Más adelante vamos a ver una referencia a quiénes pueden participar o cuáles serían esas medidas. Pero estamos hablando aquí de quiénes son las personas que están en el centro laboral. Nos referimos a los trabajadores, nos estamos refiriendo también a los visitantes, proveedores, por ejemplo, que llegan a la empresa, al centro de trabajo, a los visitantes. Pueden ser también los trabajadores directos, como los trabajadores indirectos, aquellos que están, por ejemplo, en una empresa de servicios de mantenimiento, por ejemplo, y todos aquellos que están participando no solo en las instalaciones productivas, propiamente la línea de producción, sino también en las áreas administrativas. Es decir, todas las áreas contempladas en la empresa van a tener que ser objeto de revisión, de mapa, de identificación de los peligros y los riesgos potenciales. Identificación también de las medidas de capacitación que deben darse, pero particularmente el grupo de personas que son consideradas de alto riesgo y que tienen restricciones para incorporarse a la actividad laboral. Aquellas personas que tienen un rango de edad superior a los 60 años en algunos países, que tienen una condición médica, por ejemplo, o que tienen una condición física que los pone en una situación de alto riesgo, no pueden estar trabajando y no pueden reincorporarse a la actividad. En este sentido, sí es necesario pasar luego a una información de los derechos que tienen los trabajadores y los derechos también que tienen los representantes, en este caso las empresas, en el marco de toda esta situación. Es decir, no solamente es la cuestión de cumplir obligaciones, sino hay que tener la posibilidad de desarrollar estas actividades en un marco de autorizaciones por parte de las autoridades de los ministerios de Trabajo y ministerios de Salud. Uno de los aspectos también que ha sido objeto de consultas y de requerimientos es la limpieza y desinfección. Algunos países están solicitando que la limpieza y desinfección de los centros, de las áreas de trabajo, sea regular y que pueda tener incluso hasta periodicidad establecida ya, horaria, incluso para los trabajadores, el protocolo de lavado. En algunos países se pide que sea cada 30 minutos, en otros naturalmente se deja a una necesidad de regularidad, sobre todo con aquellas personas que pueden estar trabajando en lugares que se comparten con otros trabajadores, pero en todo caso ya supone una dedicación a identificar cuál va a ser la regla práctica de aseo de los trabajadores, de la limpieza de los centros de trabajo y particularmente el uso de equipos de protección personal que van a tener que ser objeto de entrega por parte de la empresa y fundamentalmente lo que serían las mascarillas o los equipos de protección propiamente, los guantes cuando sean requeridos, si son recomendados también, pero es la utilización de los equipos de protección personal lo que tiene que ser establecido dentro de esta evaluación de riesgo y la gestión propiamente de riesgo. La restricción para los viajes de trabajo, solamente para los esenciales, el mantenimiento de la comunicación y la identificación de si se han generado otros riesgos psicosociales en la empresa, como puede ser, por ejemplo, estrés o situaciones de preocupación para los trabajadores que pueden estar afectando su trabajo una vez que
que se reabran las actividades o que las pueden estar afectando en este momento. La tercera fase de esta lista de comprobación se refiere a las medidas de prevención y de mitigación. Estas medidas pasan por hacer una revisión, como mencionábamos, sobre, por ejemplo, las reglas del distanciamiento social. En las reglas internacionales ponen 6 pies, en otros países se establecen 1,80 m, efectivamente, coincidentemente con estos 6 pies. La Oficina Internacional de Trabajo hace una recomendación general de 2 metros. Sigue también aquí algunas recomendaciones también internacionales en materia sanitaria. Evitar las reuniones presenciales en los centros laborales, en los ambientes. Espacios para lavado y limpieza que van a tener necesidad los trabajadores. Dispensadores de desinfectantes, de alcohol gel. Y el establecimiento o la puesta en práctica de una serie de reglas que deberían generar o apoyar una cultura de limpieza al interior del centro laboral, ¿no? Y la necesidad de establecer reglas para el aforo en cada ambiente, normalmente al 50% o menos, particularmente en aquellas tareas industriales que se vinculen a la línea de producción, no solo a la parte de línea de producción, sino también a las áreas administrativas, a los ambientes que puedan estar utilizando los trabajadores para los comedores. En algunos países no solo se ha limitado, sino que se ha restringido el llevado de comida preparada y la utilización de los comedores. Naturalmente hay que establecer horarios y reducción del aforo y la ventilación, ¿no? La restricción para el uso de los ventiladores eléctricos, de los ventiladores, y más bien utilizar una ventilación natural. El Ministerio de Salud en todos los países ha establecido protocolos para el distanciamiento social, protocolos para el tosido, para toser, por ejemplo, protocolos para el lavado y la desinfección, protocolos para el seguimiento de normas sanitarias para la ciudadanía que son aplicables naturalmente para los centros laborales. Ya los protocolos de bioseguridad también contemplan normas específicas para los centros de trabajo, dependiendo del tipo de sector o área económica que se tenga. Y la cuarta fase es el establecimiento de disposiciones para casos sospechosos o confirmados de COVID-19, en cuyo caso, para estos trabajadores, la recomendación es que no asistan a laborar, que estén sujetas a un control del departamento o de los servicios de salud, públicos, privados o de la propia empresa, y generar las condiciones para el seguimiento de este confinamiento o el aislamiento médico que deben tener por un periodo. Esto sí es importante que se incorpore como parte de las medidas dentro del plan COVID, porque pueden darse situaciones de exposición o pueden darse situaciones de casos sospechosos que hay necesidad de gestionar en cuanto a su atención. Este es un tema que va a tener que estar incluido en todos los planes o programas COVID que tengan las empresas. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el protocolo de actuación frente a los casos sospechosos o confirmados de COVID? Incluso para recomendación de medidas que debe tener el trabajador cuando utiliza el transporte público, cuando utiliza el transporte proporcionado por la empresa o cuando el trabajador llega a su domicilio, puesto que durante ese trayecto también puede exponerse a el contagio y llevar naturalmente tener síntomas que pueden presentarse en el centro de trabajo o pueden presentarse fuera del centro de trabajo, pero habrá necesidad de establecer un protocolo para que se informe a la empresa y puedan adoptarse estas medidas.
La identificación de los riesgos en los lugares de trabajo, van ustedes a advertir que es un tema que se presenta en todas las empresas, en todos los sectores de la economía. Independientemente del tipo de empresa o de fase en la que nos encontremos para la reapertura de la economía, para la reapertura de los centros laborales. De hecho, ya nos encontramos ante una fase de reapertura cuando se han mantenido durante este tiempo de emergencia de la pandemia, desde el inicio en marzo, cuando se han mantenido servicios esenciales, servicios de alimentos, bebidas, farmacia, comida para llevar, supermercados, bancos. Podemos hablar ya de una fase cero que ha tenido que cumplir estas reglas y este seguimiento o esta evaluación de riesgo también en los centros en los que se desarrollan estas labores. Para las fases siguientes habrá necesidad de establecer este plan COVID en cada centro laboral. Y naturalmente hay necesidad de establecer una evaluación de riesgos y establecer esta posible fuente de contagios, de exposición. Las estaciones para lavado de manos, por ejemplo, que deberían comprender los servicios sanitarios, condiciones físicas de higiene, equipamiento, toallas de papel, rotulación, alcohol en gel, comedores. Las empresas están estableciendo o deben establecer horarios y roles para mantener un aforo. En este caso se coloca el 50% como una referencia. Esta es una secuencia que está presentada en esta diapositiva como una experiencia realizada en otro país, no en El Salvador, pero siguen las mismas reglas. La rotulación, por ejemplo, y el distanciamiento social, que en este caso sería de 1,80 m. Luego, la divulgación en el centro de trabajo y la comunicación abierta con los trabajadores, sea a través de comunicación de afiches o sea a través de comunicación virtual. El cumplimiento de los protocolos, como mencionábamos, sanitarios, que se aplican para toda la ciudadanía y que tienen que aplicarse también para la empresa, la información y capacitación, el programa de limpieza y desinfección en la empresa, en el centro laboral, que incluye a todas las instalaciones, medios de transporte, naturalmente, que utilicen los centros laborales, los casilleros, y un tema que se ha originado también a propósito de las consultas de las empresas es la necesidad de implementar un plan para el manejo de los residuos que se tengan tanto de los trabajadores como del proceso productivo en sí. Los equipos de protección personal, ¿qué comprenden los equipos de protección personal para cada empresa? Y dependiendo del tipo de tarea realizada por el trabajador y la necesidad de una vigilancia de la salud o la apertura hacia los mecanismos de supervisión de los ministerios de salud y de trabajo. Van a encontrar ustedes aquí también a modo de referencia lo que sería un mapa de riesgos ya con identificación de algunas áreas. Si me siguen en la presentación, van a encontrar, por ejemplo, la necesidad de identificar en el área del centro laboral la entrada principal y qué se puede establecer como regla, qué controles de acceso se va a tener para los visitantes y los trabajadores, los protocolos que se van a seguir, si va a haber una estación de control de la temperatura o lavado de manos en la entrada principal, por ejemplo, en la caseta de seguridad, las oficinas administrativas, qué van a requerir, si van a seguir con teletrabajo, cuáles son las reglas de distanciamiento social, la información y capacitación. En un área, por ejemplo, de lavado de autobuses o artículos o bienes de transporte, equipos de protección personal, los conductores, qué protocolos van a seguir, el consultorio médico o la atención médica que va a tener la empresa, para aquellas personas que pueden presentar algún síntoma de gripe o resfrío, o en todo caso, para que sea comunicado a los servicios de salud. Si es distanciamiento, si se va a utilizar el dinero, por ejemplo,
que debe usarse, los comedores. Este mapa es el que se está presentando en otro país, es una experiencia comparada, pero permite identificar los requerimientos que debería tener la empresa para elaborar ese plan de riesgos COVID. Los servicios sanitarios, dormitorios o los lugares de descanso, plan de gestión de residuos, señalización y el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, que debe poner en práctica este plan COVID y darle la supervisión. Esta es la propuesta del plan de acción y formulario de seguimiento que tiene esta herramienta, este listado, este checklist, esta lista de comprobación. Y plantea, como ustedes pueden advertir ahí, el seguimiento de estas 4 fases o 4 áreas de trabajo: política, planificación y organización, evaluación de riesgos, gestión y comunicación, prevención y medidas de mitigación y disposición para casos sospechosos confirmados del COVID-19. Y establece también, una vez que se han identificado los riesgos y se han adoptado las medidas, qué es lo que se espera para mejorar la protección en cada caso, qué es lo que se espera de esa medida identificada, si va a ser esa prioridad para desarrollar o mantenerla en la empresa, y las acciones de seguimiento. Naturalmente, esta es una recomendación. Este checklist es un checklist práctico que lo que busca es establecer o acompañar al proceso de elaboración, de identificación de las prioridades para atender como riesgos, hacer la graduación de los riesgos por cada empresa y tener un programa. Este programa, naturalmente, no es un programa, decíamos, un programa de riesgos COVID o un plan COVID, no va a ser un programa formal, sino que tiene que ser un programa vivo que deba ser seguido y que tenga necesidad de seguimiento y supervisión. Por tanto, cuando nos referimos a las referencias, a las actividades que va a tener que hacer este Comité de Seguridad y Salud o que van a tener que hacer las empresas, los delegados de prevención, para preparar este plan, estamos justamente frente a la necesidad de tomar en consideración que la seguridad y salud en el trabajo se ha convertido ya en nuestros países en un requisito para el funcionamiento de las empresas. Y en este caso, en esta coyuntura, como un requisito para la reapertura y el mantenimiento de la operación empresarial. Decíamos que estas son el enfoque, es un enfoque que se plantea fundamentalmente para el interior de las empresas. Es decir, cómo las empresas van a responder frente a la preparación de planes COVID, que es justamente el documento o el instrumento que va a ser necesario que se presente frente a las autoridades para la reapertura económica. Y dentro de este enfoque, naturalmente, los comités y las tareas que van a desarrollar los centros de trabajo van a hacer que se pueda tener una respuesta adecuada frente al COVID al interior de las empresas. Entonces, hay una serie de recomendaciones que se pueden hacer y las empresas naturalmente podrán seguir también las recomendaciones que otras organizaciones técnicas o estándares técnicos puedan establecer para preparar su evaluación de riesgo. De hecho, las empresas industriales tienen también una preparación para estos planes de riesgo. Lo importante en este caso y en esta coyuntura es que identifiquemos
que la reapertura económica supone el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y que estos protocolos de bioseguridad, para su aplicación práctica al interior de las empresas, requieren de esta preparación de los planes COVID-19. Dentro de esa línea, esta lista de comprobación es una herramienta y es una recomendación práctica que se suma a otras herramientas que las empresas pueden utilizar para poder cumplir con esta preparación frente a la enfermedad del COVID-19. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier comentario o pregunta que puedan realizar sobre esta presentación. Agradecemos al licenciado Fernando García por el desarrollo de este webinar, Prevención y Mitigación del COVID en los lugares de trabajo. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. Y también vamos a continuación, una compañera de nuestro equipo estará dando la lectura a las preguntas que nos han enviado, bajo la metodología de una pregunta para su posterior respuesta. Gracias. A continuación daré lectura a las preguntas que han sido dirigidas al licenciado Fernando. Uno de los participantes desea conocer si existen empresas autorizadas para realizar los planes COVID-19 en los centros de trabajo. Sí, procedo a su respuesta. Por favor. Bueno, esto tiene que ver con me parece que tendría que ver con la regulación que tienen en El Salvador, ¿no? Hay un reglamento para la acreditación, registro y supervisión de los peritos en áreas especializadas y empresas asesoras en prevención de riesgos ocupacionales. En todo caso, lo que se advierte de las medidas y del protocolo de bioseguridad es que es el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional el que debe ser activado para preparar este plan. Ahora, las empresas y el comité podrán recibir naturalmente asesoramiento de profesionales especialistas en prevención o salubridad. Esto es propio naturalmente de lo que es la prevención de riesgos. Pero se trata de un tema para la regulación de cada país, en este caso en El Salvador. En general, son las empresas que brindan servicios en prevención de riesgos los que están también haciendo recomendaciones para la preparación de los planes, que supone esta identificación de peligros y luego la evaluación de riesgos y su graduación, ¿no?, para la adopción de las respuestas. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta es, ¿los planes COVID-19 en cada centro de trabajo debe ser avalada por el Ministerio de Trabajo? Bueno, esta es una disposición ya establecida en el protocolo de bioseguridad del Ministerio de Trabajo, que van a ser sujetos a supervisión. Por lo que se aprecia del protocolo de bioseguridad, estos programas deben estar abiertos, o sea, la empresa tiene que estar abierta a que se haga una supervisión. Y también se puede comunicar este plan a las autoridades, en este caso a la Dirección General de Previsión Social. A diferencia de otros países de América Central, El Salvador es un país en el que ha venido trabajando, sea desde la dación de la Ley de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y su reglamentación, en la constitución, formación y actividad de los comités de seguridad y salud ocupacional. Una de las metas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha sido justamente hacer este registro de la activación de los comités de seguridad y salud ocupacional. En otros países
que se va a dar marcos para que se activen y se constituyan los comités, ¿no? Entonces, aquí existe un marco legal que establece la activación del comité y la responsabilidad que tiene este comité de realizar el plan. Y este plan, naturalmente, según la disposición que establece el protocolo de bioseguridad, debe estar sujeto a una supervisión, es lo que se señala. Naturalmente puede ser objeto de comunicación a las autoridades ya la existencia y la realización de este plan COVID. Es un tema que tendría que sujetarse a la norma establecida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el protocolo de bioseguridad. Muchas gracias, licenciado. Uno de los participantes desea conocer si existen metodologías para realizar el proceso de evaluación de riesgo y cuál es la más recomendable. Sí existen metodologías en diferentes países y también diferentes agencias. Por ejemplo, tienen una metodología de la OSHA, que ha sido dictada también con ocasión de esta emergencia, que establece requerimientos de bioseguridad y establece también graduación del riesgo, ¿no? Es decir, una vez que nos encontramos frente a una situación de peligro, ¿qué grado de riesgo va a tener, se va a calificar para adoptar la medida? Si va a ser de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, o como se plantea en la recomendación que tiene la herramienta de 10 pasos para un retorno seguro de la Organización Internacional del Trabajo, grado mínimo o eliminación del peligro, ¿no? Grado mínimo de riesgo o eliminación del peligro. Porque todas estas son medidas que pueden ser calificadas o pueden tener una graduación de mayor riesgo o menor riesgo. Se van a encontrar una serie de recomendaciones porque definitivamente prácticas en Europa también encuentran recomendaciones de la Unión Europea, protocolos de bioseguridad en los países de la Unión Europea. Lo principal es cómo se hace la identificación de los riesgos y la evaluación en cada centro laboral. Y naturalmente, cada centro laboral también tiene su propia particularidad. Entonces, se pueden establecer naturalmente recomendaciones, pero esas recomendaciones van a tener que ser aplicadas en una realidad y en un centro laboral específico. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta dice, ¿la implementación de los protocolos de seguridad es suficiente para controlar el riesgo dentro de las empresas? Es una pregunta que requiere también una evaluación, ¿no? Porque efectivamente este es un plan de respuesta. Podríamos decir que el plan debe reflejar la forma más adecuada que tiene la empresa de prevenir por un lado y mitigar o contener el virus en ese centro de trabajo. Como mencionaba en la exposición, el plan no es un documento formal, tiene que ser un documento, tiene que ser un instrumento vivo y por tanto tiene que seguirse regularmente. Es más, se tendría que seguir todos los días y a toda hora, a diferencia de algunas medidas que pueden ser objeto de seguimiento periódicamente en los planes regulares de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en este plan va a haber necesidad de un seguimiento diario de la empresa, de los propios trabajadores, del comité y además va a ser aplicado a todos los que visiten la empresa. Entonces, de aquí en adelante, este instrumento es un instrumento que va a acompañar a la empresa. Entonces, va a ser necesario un seguimiento regular, no digamos por los próximos 2 meses o 3 meses. Es posible que hasta que tengamos, digamos, una instrucción de los servicios sanitarios, del control del virus, de tal manera que esta nueva normalidad involucre el cumplimiento de este instrumento regularmente al interior. Es la mejor manera
que tenemos de protegernos. Por tanto, hay que poner el mayor empeño y la mayor dedicación técnica en preparar ese plan. Desde luego que también pueden haber otros agentes, otros riesgos que pueden darse, ¿no? Fuera de la empresa incluso, porque este es un virus cuyo contagio se produce en general en cualquier lugar, con el contacto o la cercanía con las personas. Entonces, igualmente la empresa tiene que estar preparada, no solamente al interior de la empresa, sino tener protocolos de control frente a eso, al acceso que tienen los visitantes, ¿no? De tal manera que, a la pregunta concreta, es la mejor manera, la manera más adecuada, técnica y responsable que hay de afrontar una medida de protección, medidas de protección frente al COVID al interior de las empresas. Ya no en un nivel general como serían las leyes o los reglamentos o los protocolos que establecen normas sanitarias y laborales para la empresa, sino al interior de la empresa. Entonces, definitivamente el plan es la mejor manera de protegerse y por tanto hay necesidad de tener dedicación y cumplir con estos requerimientos y su supervisión y monitoreo. Muchas gracias, licenciado. Daré lectura a la última pregunta dirigida a su persona. La lista de comprobación, ¿con qué frecuencia debe chequearse? ¿Qué frecuencia es recomendable? ¿Y cada cuánto se debe verificar su actualización y cumplimiento? No hay una regla establecida para ello. La recomendación es que depende de cada medida que se adopte. Por ejemplo, en el caso de la limpieza y desinfección de los ambientes, las medidas sanitarias pueden tener una regulación o una instrucción, una recomendación. La empresa puede adoptar medidas sanitarias todavía con una mayor regularidad, medidas de limpieza de los ambientes. O el lavado de manos, ¿no? Comentaba que en algunos países se establece que el lavado de manos tendría que ser, se recomienda que debe ser cada 30 minutos, pero naturalmente eso puede tener dificultades si estamos ante un proceso productivo. Lo primero es asegurar que efectivamente hayan estaciones que la empresa pueda proveer para sus trabajadores, estaciones de lavado de manos, por ejemplo. Entonces, y luego establecer de acuerdo a la regularidad, de acuerdo a la particularidad de cada centro de trabajo o al ambiente de trabajo, cuál es el tiempo necesario. Ponía este ejemplo a propósito del control o seguimiento, porque esta es una medida que va a tener que ser revisada prácticamente cada hora, cada 2 horas, pero es permanente la supervisión de esta medida. El checklist, vamos a tener que hacer un checklist de que esa provisión, por ejemplo, de la estación de lavado de manos, el alcohol en gel, esté disponible. Y poner un checklist de que efectivamente se da. No solamente una medida ya establecida en el plan, sino un checklist de que se viene cumpliendo en ese momento. Entonces, la lista de comprobación, el checklist, efectivamente tiene que seguirse dependiendo de cada una de las actividades o medidas adoptadas. Y ya de modo general, van a establecerse en la empresa, y cada comité va a tener que hacerlo, la forma de seguimiento. Porque, naturalmente, puede requerirse de la reunión del comité, pero la reunión del comité es para ver cómo se ha venido aplicando este plan, o para reportar los incidentes que se han generado, o si se ha cumplido adecuadamente con todas las medidas adoptadas. Normalmente puede haber un responsable de la seguridad y salud, no me refiero únicamente al delegado, sino puede haber un responsable de la seguridad y salud que haga este seguimiento. Y naturalmente, a nivel ya institucional, la empresa tendrá que hacerlo. De modo tal que la lista de comprobación, dependiendo de la medida, va a tener que ser revisada periódica y diariamente, por así decirlo. La supervisión o el monitoreo general
sí no tiene una recomendación de fechas. Y en este caso lo que habría que ver es una revisión periódica, dependiendo de cada centro de trabajo. No hay una fecha, digamos, que puede establecerse para revisar semanal o quincenalmente estos planes. Y esto viene precisamente porque la emergencia en la que nos encontramos es una emergencia que genera una necesidad de respuesta viva, de respuesta inmediata y la necesidad de protección permanente, de tal manera que las empresas podrán adoptar un monitoreo regular de estas medidas adoptadas. Antes de cerrar este webinar, quisiéramos recordarles que en la casilla de preguntas y respuestas habilitado encontrará un link para que pueda realizar la evaluación del webinar impartido. De igual manera, recibirá un correo electrónico para realizar la evaluación, para que nos retroalimente y podamos incluir sus solicitudes en próximos webinars. Es importante que nos ayude completando la evaluación para poder incluir sus observaciones en los próximos webinars que tendremos. Agradecemos al licenciado Fernando García Granara nuevamente por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que realizaremos este mismo día, martes 16 a la 1 de la tarde, el cual será impartido por el ingeniero Javier Vadillo y tendrá como título Prevención del COVID-19 en los sistemas de ventilación y aire acondicionado. Les esperamos en los próximos webinars que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Tengan todos muy buenos días. Saludos.